Bueno, hoy vamos a ver otras formas de escritura de la función cuadrática. Nosotros empezamos o conocemos la función cuadrática a partir de esta forma o fórmula que se llama polinómica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene la estructura de un polinomio. La misma se puede escribir de dos maneras más, forma canónica y forma factorizada. En la forma canónica lo que vamos a hacer es tener el vértice de esa parábola. Es decir, que cuando yo tengo la función o la forma polinómica de mi función, busco el vértice, puedo escribir de esta forma. ¿Por qué? Porque la fórmula canónica es a por x menos x sub b, recordando que x sub b es el vértice en x de mi parábola, al cuadrado más y sub b, que vendría a ser el vértice en y de mi parábola. Por lo tanto, a partir de esta fórmula, yo lo que tengo como dato es el vértice y el eje de simetría. Si yo tengo la forma polinómica y busco sus raíces, puedo escribir de forma factorizada. Entonces, por ejemplo, yo tengo a por x menos x sub b por x menos x sub, x sub 1 por x menos x sub 2. Es decir, que yo resto las dos raíces que encontré en mi fórmula resolvente. Ahora bien, yo no puedo pasar de la fórmula canónica a la factorizada o viceversa, sino que primero voy a tener que pasar a la forma polinómica y luego escribir de la forma factorizada, o viceversa, de la factorizada a la polinómica y luego volver a la canónica. Vamos a ver cómo podemos resolver esto. Si yo quiero pasar de una ecuación canónica a la factorizada, el primer paso que tengo que hacer es resolver o desarrollar, mejor dicho, este cuadrado de un binomio. Es muy importante también es darme que yo de acá puedo extraer el vértice de mi parábola, que en este caso es 1 menos 3. ¿Por qué 1 si acá es menos 1? Porque mi fórmula nuevamente me dice que es menos el vértice en x. ¿Sí? Quiere decir que va a tener que ser el opuesto. Entonces, mi vértice es 1 menos 3. Desarrollo el cuadrado de un binomio, ¿sí? A partir de la fórmula, que está acá al lado. Me queda el primer elemento al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Fíjense que vuelvo a poner doble paréntesis para no equivocarme y mezclar los términos. Ahora bien, fíjense en el próximo, cuando ya está desarrollado y ya está resuelto, por ejemplo, el término del medio y el último término, lo que vamos a hacer, fíjense que si yo separo en términos, primero tengo que hacer la distributiva de este 2. Así que distribuyo ese 2 por x al cuadrado, más 2 por menos 2x, más 2 por 1 menos 3. Y finalmente me queda 2x al cuadrado menos 4x más 2 menos 3. Resuelvo, que lo único que me queda resolver son los términos iguales, es decir, los términos independientes, y obtuve de esta manera mi función cuadrática de forma polinómica. Es decir, que ahora, a partir de la forma polinómica, si yo hallo las raíces, puedo escribir la forma factorizada de esta ecuación que yo tenía acá. E incluso podría graficarla perfectamente porque el vértice ya lo tengo, busco las raíces, el eje de simetría también lo tengo y la función polinómica ya me ofrece la ordenada al origen. Bueno, como sabemos, para hacer la resolvente siempre determinamos primero los datos importantes, quién es A, quién es B y quién es C. Y hacemos nuestra fórmula resolvente y encontramos dos raíces en este caso que son irracionales, por lo tanto las vamos a redondear, que son 1,78 y 0,23. Fíjense que cuando las escribo de forma factorizada, como era la fórmula general menos x sub 1 y menos x sub 2, tengo que ponerlo de manera opuesta, porque yo acá pondría menos menos, me queda más. Y acá pondría menos más 1,78, me queda el menos. Entonces, de esta manera yo pasé de tener una fórmula en forma canónica, donde los datos eran el vértice y el eje de simetría, a la forma polinómica que me brinda, por ejemplo, la ordenada al origen,
a pasar a forma factorizada teniendo ahora las raíces. Es decir, que para cualquier ejercicio que uno ya haya hecho, el vértice y las raíces podría escribirla de las dos formas. ¿Qué pasa cuando no tengo raíces? Que es uno de los casos de las parábolas. Bien, esa fórmula, ¿sí? O esa función, mejor dicho, no tiene forma factorizada. Solo lo puedo escribir de forma canónica. Bien, ahora vamos a ver qué sucede, ¿sí? Si yo quiero pasar de la forma factorizada a la canónica. Bien, el paso 1, acá lo tenemos. Lo primero que vamos a hacer es determinar quiénes son nuestras raíces. No lo anoté acá al lado, pero nosotros podemos saber que las raíces acá son -2 y 3 positivo, ¿sí? Recordemos que son las opuestas. ¿Qué vamos a hacer primero? Realizar la propiedad distributiva del -1, pero sobre uno solo de los otros términos, ¿sí? Porque como es una multiplicación, no hace falta hacerlo sobre los dos términos que están multiplicando. Lo hago, por ejemplo, en esta parte nomás, ¿sí? El -1, -1 por x, -1 por 2, por x menos 3. Cuando resuelvo, vuelvo a aplicar propiedad distributiva. En este caso voy a aplicar propiedad distributiva de este término sobre este otro. Entonces me queda menos x por x menos 3 y -2 por x menos 3. Hago las distributivas correspondientes y me queda al final menos x al cuadrado más 3x menos 2x más 6. Por último, resuelvo los términos semejantes, que en este caso van a ser los términos que tengan x, ¿sí? 3 menos 2, 1. Y ahí ya tenía mi forma factorizada y ahora tengo mi fórmula, ¿sí? De forma polinómica. Es decir, que acá tenía las raíces, acá tengo como dato la ordenada al origen, recuerden que es el término independiente. Y ahora vamos a pasar a forma canónica, es decir, buscar el vértice. Si yo no tengo todos los datos, tengo quién es A, quién es B y quién es C, busco, ¿sí? Mi fórmula del vértice en X, que es menos B sobre 2 por A, ya lo hemos visto antes. Eso me queda -1 sobre -2, es decir, un medio positivo. Luego hacemos lo mismo y buscamos el vértice en Y, que era reemplazando mi función original, en mi ecuación general, por el valor que me dio el vértice en X, que en este caso es un medio. Lo reemplazo, fíjense bien que es menos X al cuadrado, por eso pongo el menos y reemplazo a X entre paréntesis al cuadrado, más 1 por un medio, más 6. Y de esa manera encontré el vértice de la parábola. Y ahora paso a escribir. Recuerden que era A por X menos X sub B. Si este era positivo, acá lo pongo negativo, elevado al cuadrado, más 25 cuartos. Recuerden que este número, ¿sí? Es tal cual el que estaba. Muy bien, entonces, de esta manera pudimos ver cómo pasar de una función, ¿sí? Polinómica a canónica y factorizada, y cómo pasar de canónica a factorizada y de factorizada a canónica.